Increíble revelación, la mujer estigmatizada por su esterilidad encuentra un bebé y transforma su vida para siempre. María, de 35 años, caminaba por las calles empedradas de su pequeño pueblo de la sierra, donde el aire fresco la abrazaba mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas. Cada paso era pesado, las miradas de juicio la rodeaban, como sombras que no se desvanecían. Su esterilidad era un estigma que pesaba sobre ella, un fracaso visible que la aislaba no solo de quienes la rodeaban, sino de su propia familia. La presión era insoportable. ¿Quién era ella sin la posibilidad de ser madre? La indiferencia que sentía en sus círculos sociales la sumía en una tristeza profunda. Sin embargo, en su trabajo en el consultorio médico, sus pacientes la buscaban, algunos la necesitaban como ancla en sus tempestades personales. Allí, María encontraba un sentido de valía. Pero siempre quedaba en su interior el eco de la inadecuación, la sombra de ser menos. Entonces, una tarde cualquiera, decidió salir a caminar, esperando que el aire fresco despejara su mente atormentada. Se adentró en un pequeño parque donde los niños corrían y reían, sus risas sonando como flechas en su corazón. Sentía el peso de sus propias emociones acumulándose, casi como un nudo en la garganta. Fue entonces cuando el llanto desgarrador de un bebé resonó entre los arbustos. María giró rápidamente, el pulso acelerado. Al acercarse, encontró a un pequeño ser indefenso, arrullado en un pañal sucio, su piel delicada y sus ojos grandes clamando por amor. En un instante, el mundo pareció detenerse, esa decisión de llevar al bebé a la policía se tornó en una promesa que jamás pensó hacer. Con el pequeño en brazos, lo miró y sintió como su corazón latía por primera vez con esperanzas renovadas. ¿Cómo podía esto sucederme a mí?, se preguntó. A pesar de todo el dolor que llevaba como carga, ese niño se convirtió en su razón para seguir adelante, algo que le desató una marea de emociones contradictorias. Cada rayo de sol que iluminaba su hogar ahora también traía dolor, el eco de sus antiguos miedos resurgía. Cada vez que observaba a Pablo, el vacío de no ser madre biológica la abrumaba y le hacía cuestionar su identidad. Con el tiempo, las críticas no cesaron. El pueblo murmuraba, la gente la señalaba, y las miradas de desaprobación la seguían como sombras familiares. Pero había una chispa dentro de ella, una determinación que ardía con fuerza. A pesar del odio, la desesperación y de la angustia que le generaban esos murmullos, su amor por Pablo crecía, transformando cada rincón de su vida. Pero las noches eran largas, y las lágrimas caían silenciosas, mientras abrazaba el pequeño cuerpo caliente que le recordaba que, por fin, había encontrado un propósito. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, en medio de su lucha, una noche oscura como el carbón, su madre biológica apareció en su puerta, quebrantando el frágil equilibrio que había conseguido. Era una figura del pasado, una amiga de su juventud, con ojos llenos de dolor, suplicándole que la ayudara. María sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, pero igual de inmediato se dio cuenta del dilema al que se enfrentaba, ayudar a su antigua confidente o proteger al pequeño Pablo, el niño que había empezado a llamar mi hijo. La angustia la invadió, cada latido en su pecho traía una pregunta desgarradora, ¿podía convertirse en madre para ambos o lo separaría él? ¿Destino? Las decisiones que debía tomar ahora serían más difíciles que nunca, y la angustia palpitante en su interior se intensificaba mientras vacilaba, atrapada en un torbellino de amor, pérdida y redención. La puerta cerrada resonó como un eco en la mente de María. Cada segundo que pasaba junto a su madre biológica la sumergía en un mar de recuerdos entrelazados por la culpa y la tristeza.
Sabía que su madre necesitaba ayuda, pero la presencia de esa mujer también le recordaba el dolor de su infancia, los secretos y la desconexión emocional. A pesar de toda la compasión que podía sentir en ese momento, su instinto protector hacia Pablo se alzaba como un muro ante el desamparo de su madre. María cerró los ojos, intentando encontrar claridad en el torrente de emociones que la arrastraba. La figura de su madre, una sombra de lo que había sido, parecía buscar desesperadamente refugio en la vida que había dejado atrás. Sin embargo, la fragilidad de esta nueva familia que construía con Pablo era algo que no estaba dispuesta a sacrificar. Todo ha cambiado, murmuró, proyectando una determinación que aún no había encontrado del todo. Abrir la puerta a su madre implicaba no solo una traición a lo que había logrado construir, sino también a lo que había soñado. A medida que las horas pasaban y el silencio se envolvía en la habitación, las decisiones comenzaban a tomar forma. María se preguntó si su madre había buscado ayuda antes. Si realmente deseaba recuperar el tiempo perdido o si simplemente estaba huyendo de sus propios demonios. La responsabilidad de ser madre de Pablo la empujaba hacia una nueva perspectiva. El niño se convertía en el espejo donde reflejaba sus propias inseguridades, pero también sus ganas de sanar. Sin él, nunca habría transformado ese vacío en amor. Al día siguiente, buscando respuestas, se sentó en el pequeño jardín donde pasaba las tardes con Pablo. Los rayos del sol tocaban su piel como un recordatorio de que había que dejar atrás el pasado. En ese rincón, a solas, se propuso reflexionar sobre sus prioridades. Escribió en un cuaderno viejo: ¿cómo puedo ser todo para ambos? ¿Qué significa ser madre? El acto de escribir se tornó terapéutico. La hoja en blanco se llenó de preguntas que desnudaban su alma. ¿Qué clase de madre quería ser? Su amor por Pablo, tan puro y sincero, despertaba en ella deseos de protección, pero también la incertidumbre de cómo enfrentar las adversidades. Nunca había tenido un modelo a seguir. Debía construir su propio camino, uno que incluía tanto la aceptación de su madre como la defensa de Pablo. Para poder ayudar a su madre, María comprendió que debía enfrentar sus propios miedos. La búsqueda de su propia identidad como madre y como mujer sería dos caminos intrincados pero necesarios. La decisión de actuar crecía como una planta en su interior, necesitaba ser alimentada. Aunado a esto, el trabajo en el consultorio la había acercado a pacientes que también lidiaban con traumas y pérdidas. Era el momento de conectar ese aprendizaje con su realidad. Después de todo, siempre había sido su deseo ayudar a los demás. El siguiente paso fue hablar con su madre, crear un diálogo que no solo fuera de reproches, sino una oportunidad para ambas de empezar a sanar. Una conversación que debía dar lugar a la reconstrucción, una madre que regresaba a la vida de su hija y, en el proceso, una mujer que redescubría su fuerza, su capacidad de amar sin ataduras. Asumir la responsabilidad de ser madre no solo de Pablo, sino de sí misma. María sabía que esta no sería una travesía fácil. El dolor estaba hecho de capas, y deshacerse de ella significaba enfrentarse a la verdad más cruda. ¿Acaso podrían unirse, madre e hija, en un camino de redención compartido? Esa pregunta se convirtió en el anhelo en su corazón. Mientras el viento soplaba suavemente entre las flores, el futuro parecía entrelazarse con el riesgo. Además, el pasado amenazaba con regresar de una forma que ni ella misma podía imaginar. En el fondo, aunque la determinación ardía, también comenzaba a gestarse la tensión de lo que vendría. Y así, de camino hacia su madre, María no solo buscaba respuestas. Buscaba claridad. Pero al abrir la puerta, tal vez descubriera que el eco del pasado podría tener un impacto mayor del que había anticipado. ¿Estaba realmente lista para encarar la verdad que estaba esperando tras de sí? María sintió el latido de su corazón resonar en su pecho mientras se dirigía hacia la puerta que separaba su mundo del pasado. Cualquier paso que diera hacía eco de sus dudas y su determinación. Hoy lo haré, se repetía como un mantra, intentando transformar su nerviosismo en resolución. Al abrir la puerta, se encontró con la mirada de su madre, un espejo desgastado por el tiempo, el dolor y las decisiones equivocadas.
Estoy aquí, dijo su madre, y aunque sus palabras eran sencillas, el peso del mensaje le hacía sentir que el aire se volvía denso. María respiró hondo y comenzó a hablar con una voz que se mantenía firme, aunque el temblor en sus manos traicionaba su calma. Necesitamos hablar de lo que ha pasado. De cómo llegamos hasta aquí. Su madre se quedó en silencio por un momento, como si cada palabra que pronunciara pudiera abrir antiguas heridas. Su rostro mostraba el reflejo de años tratando de abordar sus propios demonios. María podía sentir la tensión en el aire. Aquel era un momento crítico, un enfrentamiento no solo con su madre, sino con sus propios traumas. Siempre quise estar contigo, dijo su madre, y por un instante, las palabras de arrepentimiento navegaban entre el dolor y la esperanza. Sin embargo, algo dentro de María la instó a cuestionar cualquier inclinación a dejarse llevar por la nostalgia. La verdad real estaba en los actos, no en las intenciones. Igual que a ti, a mí me duele todo esto, respondió María, su voz apenas un susurro. Me he esforzado por cuidar a Pablo, y no sé si puedo abrir mi corazón a otra herida. No puedo permitirme fallar nuevamente. La conversación fue un tira y afloja de emociones. María utilizó herramientas adquiridas en su trabajo, cada pregunta se convertía en un escalón para construir un entendimiento mutuo. Pero el desafío estaba en no enredarse en los lamentos del pasado. Quería que esta vez fuera diferente, que el diálogo no solo sirviera de catarsis, sino también de una declaración de intenciones. Ella tenía en su mente cómo sería una madre ideal, aún sin tener claro si su propia madre podría ser parte de esa historia. Como un rayo de luz, las verdades comenzaron a salir a la superficie. Su madre habló de los fracasos que la llevaron a la autodestrucción, de la búsqueda de amor en lugares equivocados que tan solo la dejaron más vacía. María, desde su propio rincón de lucha y liderazgo en la vida de Pablo, comprendió las raíces del ciclo del dolor. De repente, vio su propia infancia no solo como un episodio de victimización, sino como el estigma de un aprendizaje que podría aportarle algo valioso. Sin embargo, a medida que la conversación se profundizaba, las inquietudes volvían a danzar en su mente. ¿Cómo podía sanar ella, mientras la falta de reconstrucción en su madre parecía estar a la vista? María comprendió que el cambio no siempre llegaría de la noche a la mañana. Mientras la luz del atardecer se deslizaba por la habitación, transformando su tono en oro pálido, María tomó una decisión. Podía ofrecer amparo, pero no cargar con la responsabilidad de sanación que no era suya. Una claridad nueva germinaba en sus pensamientos: debo priorizar a mi hijo, y eso incluye protegerlo, incluso mientras busco cercanía con mi madre. Esa línea de acción comenzó a tomar forma en su mente. La conversación se desvaneció lentamente, pero la incertidumbre aún permanecía. María, sintiendo un cambio interno, se dio cuenta del intensificado compromiso que estaba dispuesta a tomar. Sin embargo, un dilema emergía: ¿cómo encontrar el equilibrio entre la nueva maternidad y la hija que alguna vez había sido? Justo cuando su madre mencionó un nombre, un antiguo amigo que había sido parte de su vida antes de todo, María sintió un temblor recorriendo su columna. Esa revelación asomó como un hilo que podía deshacer el nudo de todo lo vivido, y su curiosidad creció como un fuego. La pregunta que surgió en su mente la atrapó mientras el sol se ponía: ¿quién era ese hombre y qué había de ocultar? ¿En sus recuerdos? ¿Podría tener el poder de cambiar la historia que tanto le pesaba? María sabía que estaba a punto de embarcarse en un nuevo nivel de búsqueda, y mientras la oscuridad envolvía las sombras de la habitación, su determinación se amplificaba. La búsqueda de respuestas la conduciría por un camino más complejo del que había imaginado, pero ya no temía enfrentar sus propios demonios. ¿Estaba lista para seguir la pista que podría llevarla a conocer la verdad oculta de su historia? María se quedó en silencio, la última frase de su madre resonando en su cabeza. Un antiguo amigo. La mención de esa figura misteriosa despertó en ella un torbellino de emociones y preguntas. La inquietud se mezclaba con la curiosidad, como si un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse, y su mente empezó a formular un plan. Era evidente que debería investigar más sobre este hombre,
quien parecía guardador de secretos en su historia familiar. ¿Quién era realmente? ¿Qué había sucedido para que su madre tomara la decisión de dejarlo en el pasado? María sintió que era un paso imprescindible en su proceso de sanación. Entender su historia podría ofrecerle no solo respuestas, sino una perspectiva renovada sobre su propia vida y decisiones. Con cada día que pasaba, la necesidad de conocimiento se transformaba en una urgencia palpable. María sabía que no podía evitar esta búsqueda. La forma en que su madre pronunció el nombre dejaba entrever un enigma que resonaba también en su propia vida. Pero no solo aspiraba a descubrir la verdad por su madre, sino por ella misma y, sobre todo, para Pablo. La pregunta se repetía en su interior: ¿cómo puedo ser la mejor madre para él si no entiendo mis propias raíces? Decidió establecer un plan. Lo primero sería localizar a este antiguo amigo. Comenzó a recorrer su mente en busca de lugares y posibles conexiones que pudieran llevarla a él. En su empleo, a menudo coincidía con personas que habían pasado por experiencias similares de redescubrimiento y reconciliación, así que decidió buscar apoyo en su red profesional. Sabía que compartir su búsqueda podría no solo aliviar su carga emocional, sino también abrir nuevas puertas. Así fue como, en su próximo día de trabajo, se armó de valor y acudió a una de sus colegas, Ana. «Tengo que hablarte de algo personal», le dijo María una tarde, mientras ambas disfrutaban de un descanso. La conversación fluyó naturalmente y, para su sorpresa, Ana compartió su propia historia. Había pasado por una situación familiar complicada, pero había logrado reunir los fragmentos de su pasado a través de la comunicación abierta. Eso encendió una chispa de esperanza en María. La conexión genuina que sentía con Ana la hacía reflexionar sobre su camino. Al finalizar su jornada, tomó el contacto de una investigadora privada que Ana había utilizado en su propia búsqueda. La escalofriante certeza de que cada decisión la acercaba más a la verdad le dio una oleada de determinación. Sin embargo, a medida que la idea de encontrar a este hombre tomaba forma, también empezaron a surgir dudas. ¿Qué si el encuentro traía más dolor que sanación? ¿Estaba realmente preparada para enfrentar el dolor de lo que podría descubrir? La mente de María oscilaba entre la emoción y el miedo, pero esta vez, una nueva perspectiva brillaba en su interior. El temor no la detendría. El fin de semana llegó, y María decidió dedicarlo a preparar su búsqueda. Mientras revisaba viejas fotografías y cartas familiares, se dio cuenta de que cada detalle en su pasado estaba ligado a momentos que la habían moldeado. No podía cambiar lo que había sucedido, pero sí podía reinterpretarlo. Aquello la llenó de una renovada energía y determinación. Sea cual sea la verdad, ella tenía las herramientas para enfrentarla. Con cada paso que daba hacia el contacto del antiguo amigo, su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y expectativa. Aunque sabía que el camino que había decidido emprender podía no terminar como deseaba, la libertad de actuar y buscar lo desconocido la impulsaba. La búsqueda se convertía en un viaje no solo hacia la verdad, sino hacia su propio crecimiento. En el camino hacia el encuentro, algo más comenzó a asomarse en su interior. Una voz interior que le recordaba la fuerza que había construido en su vida. La lucha por su felicidad y la de Pablo se entrelazaban con cada descubrimiento. Y así, mientras se preparaba para dar el primer paso, las palabras de su madre se repetían en su mente: siempre quise estar contigo. ¿Podría este antiguo amigo ser la respuesta que transformara no solo su relación con su madre, sino también su futura maternidad? Sin embargo, justo cuando pensaba cómo abordar el primer contacto, una llamada inesperada iluminó su pantalla. Era Ana, su colega. Con un tono serio, le dijo que había algo importante que compartir sobre el hombre que buscaban. La ansiedad la invadió. Esa llamada podría ser el punto de inflexión que tanto necesitaba. ¿Se atrevería a escuchar lo que tenía que decir? La voz de Ana atravesó la distancia como un rayo colisionando con el mar, clara pero cargada de tormenta. María respiró profundamente, buscando la calma. Lo que te voy a contar no es fácil, comenzó Ana, y en sus palabras había más que simple información, había una preocupación palpable que hizo que el corazón de María se acelerara.
La incertidumbre se deslizó por su columna vertebral al escuchar que el antiguo amigo de su madre no solo existía, sino que había estado presente en la vida de su familia en formas que ella jamás imaginaba. Aparentemente, se había visto atrapado en una telaraña de secretos, situaciones que su madre había decidido mantener ocultas, y la razón detrás de esa decisión empezaba a cobrar sentido. Parece que él tiene información sobre tu madre y su historia que podría cambiar totalmente tu perspectiva, añadió Ana. María sintió que la tierra bajo sus pies se tambaleaba. Las preguntas brotaban en su mente como si fueran hierbas silvestres. ¿Qué información podría tener este hombre que fuera tan crucial? Se dio cuenta de que no solo se trataba de descubrir más sobre su pasado, sino de adentrarse en una narrativa que podría redefinir lo que conocía sobre su identidad y su maternidad. La materia de su búsqueda ahora parecía más densa, como si cada pedazo de información podía ser un ladrillo en la construcción de una nueva realidad. ¿Cuándo puedo hablar con él?, preguntó impulsivamente. La urgencia de recoger las piezas del rompecabezas la abrumaba. Ana la tranquilizó. Sé que tienes inquietudes, pero tómate tu tiempo. No hay prisa. Este encuentro puede ser menos sobre respuestas y más sobre entender. Y ahí estaba, otra vez, ese enfrentamiento interno entre el deseo desbordante de la verdad y el miedo a lo que podría traer esa verdad consigo. María permaneció en silencio unos momentos, reflexionando sobre las palabras de Ana. Sabía que enfrentar su historia podría tambalear su mundo, pero también comprendía que evitarlo no la conducía a ninguna parte. La voz de su madre resonaba de nuevo: siempre quise estar contigo. Era el faro que iluminaba su camino, impulsándola hacia un horizonte desconocido pero atractivo. Con cada día que pasaba, el deseo de conectar con su madre crecía. Quizá al conocer esta figura podría, finalmente, cerrar cicatrices abiertas. Se preguntó si tenía la fortaleza necesaria para manejar las revelaciones. La decisión de actuar tenía alto costo emocional, pero también podía permitirle cobrar un nuevo sentido a la maternidad que temía no estar lista para asumir plenamente. El domingo llegó y María aprovechó el día para sumirse en meditación profunda. Se sentó en un rincón acogedor de su pequeña sala, tratando de alinear sus pensamientos y emociones. La imagen de Pablo jugando despreocupadamente en el parque le trajo una claridad inusitada. Él merece una madre fuerte y segura, pensó, reforzando su determinación. Si este encuentro le brindaba las respuestas que necesitaba, no solo podría reconstruir su historia, sino también cultivar un futuro más sólido para su hijo. Finalmente, tomó la decisión: contactaría a la investigadora privada. Con cada palabra que tecleaba en su teléfono, la adrenalina se disparaba en su pecho, no había vuelta atrás. Esta acción era más que una búsqueda externa, era un acto de afirmación sobre su propia vida, una reclamación de su espacio en la narrativa familiar. Al finalizar su mensaje, sintió una mezcla de liberación y ansiedad, como si, con cada letra enviada, también entregara un fragmento de su miedo a ser rechazada o de descubrir un dolor mayor. Pero antes de cerrar el asunto, decidió escanear los antiguos documentos que había encontrado la semana anterior. Uno en particular, una carta sin enviar, le llamó la atención. Con el corazón latiendo con fuerza, leyó las primeras líneas y su rostro palideció. Podría contener la clave que buscar tanto tiempo, y justo cuando pensaba en sus próximos pasos, su teléfono sonó otra vez. Un mensaje nuevo. María se detuvo. Era de la investigadora. Pero el mensaje no contenía la información que esperaba. En cambio, decía: debemos hablar. Lo que he encontrado es delicado y puede cambiar todo. La inquietud invadió su cuerpo. Sabía que el momento de la verdad se acercaba, y con cada latido, el miedo reverberaba en su mente. Ahora todo giraba en torno a lo que seguía. ¿Estaba realmente lista para afrontar las verdades ocultas de su vida? María se quedó mirando la pantalla de su teléfono, la incertidumbre apretando su pecho. La inminencia de la conversación con la investigadora se perfilaba en su mente como una tormenta que amenazaba con desatarse. Un segundo mensaje de Ana iluminó la pantalla:
no olvides que cada descubrimiento puede abrir puertas, pero también sombras. Las palabras resonaron, retumbando en su interior mientras luchaba con el peso de las emociones que se acumulaban en su ser. Tenía que prepararse, no solo para lo que podía oír, sino para lo que esa información significaba para su futura experiencia como madre. Pese a la confusión, un sentido renovado de propósito palpitaba en ella. El primer paso hacia la resolución de sus dudas ya estaba tomado. Ahora, solo necesitaba estar lista para la siguiente etapa, el encuentro. Pasaron las horas y María utilizó el tiempo para organizar su mente. Ubicó los documentos que contenían fragmentos de su historia, poco a poco armando el rompecabezas que constituía su identidad. A través de las cartas y fotos, pudo sentir la vida de su madre, los registros de una mujer cuya lucha por el amor y la aceptación resonaba en cada palabra. Esa búsqueda se sentía ahora más tangible que nunca. Mientras leía, un pensamiento la asaltó brutalmente: ¿qué si lo que descubra destruye la imagen que tengo de ella? Esta inquietud era un recordatorio de que no solo estaba enfrentando los secretos de su madre, sino también de sí misma. El miedo a perder la imagen del amor maternal, ese ideal que había forjado en su mente, la estremecía. La clave de la comprensión también podría abrir la puerta a la decepción. Cuando finalmente recibió la llamada de la investigadora, el reloj marcaba la hora que había esperado con inquietud. La voz de la investigadora fue firme y directa. He encontrado algo. Pero lo que te diré es sensible, y podría cambiar tu forma de ver a tu madre y su vida. María respiró hondo, sintiendo el ardor ascender a su garganta. Estoy lista, dijo, incluso si en su interior el temblor de la duda aún la acechaba. Entonces, la investigadora comenzó a deshilachar la madeja de información. Las palabras de la investigadora fluyeron y María sintió que sus cimientos se tambaleaban. No solo las verdades sobre su madre, sino el impacto potencial en su propia vida y en su relación con Pablo. Cada secreto revelado se sentía como una losa añadida a la presión que ya llevaba. Se preguntó si esas verdades, lejos de contribuir a su identidad, podrían ser las que definieran lo que temía, el miedo a heredar sombras en lugar de luces. Al finalizar la conversación, un nuevo mundo se extendía ante ella, pero también tenía un peso ineludible. Tendría que encontrar la forma de no solo asimilar esta nueva realidad, sino integrarla en su vida de manera que no anulara su esencia como madre, sino que la enriqueciera. María cerró los ojos, intentando visualizar cómo sería ese camino. Reconoció que la búsqueda de la verdad podría transformarse en un viaje de autodescubrimiento, pero también había un dilema moral poderoso al que se enfrentaba. Debía buscar resolver lo que se había ocultado, aunque eventualmente incomodara a su madre y a ella misma. ¿Era su objetivo el propósito de sanar cicatrices antiguas o un enfrentamiento contra fantasmas del pasado? Cuando despejó su mente, tomó papel y boli. Hacer un plan era necesario. Se abriría a la posibilidad de volver a conectar con el legado de su madre a partir de estas nuevas verdades que se destinaban a definirla. Con cada línea que escribía, empezaba a delinear una estrategia: conocer a la fuente de estas revelaciones, investigar y confrontar. La determinación daba paso a la acción. Sin embargo, antes de poder finalizar, el repiqueteo de la puerta de entrada interrumpió su reflexión. ¿Quién podía ser? Un giro inesperado en su historia la aguardaba. Tentada por la curiosidad y la ansiedad, se acercó cautelosamente. Lo que descubriría al abrir la puerta podría desencadenar la próxima decisión que definiría el rumbo de su vida y de su hijo. María se detuvo frente a la puerta, su corazón latiendo con fuerza. La incertidumbre llenaba el aire, la llamada con la investigadora aún reverberaba en su mente, un eco de verdades no dichas. Su mano, temblorosa, se alzó y giró la manija. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con una mujer que emanaba una mezcla extraña de familiaridad y enigma. Era Laura, una amiga de su madre que había desaparecido de su vida en circunstancias inciertas. «Hola, María», dijo Laura con voz suave, pero con un trasfondo de urgencia. «Vine porque hay algo que debemos discutir. Lo que descubriste sobre tu madre, hay más de lo que imaginas».
María sintió que el aire se le escapaba durante un instante. La aparición de Laura era inesperada, pero su intuición le decía que era importante. Sin vacilar, dio un paso atrás y la invitó a entrar. A medida que se sentaban en la sala de estar, María observó las sutiles líneas de preocupación en el rostro de Laura, indicativos de un secreto que había guardado durante demasiado tiempo. Tu madre, ella nunca fue quien creíste que era del todo, comenzó Laura, sus manos temblorosas revelando la tensión que sentía. María le hizo un gesto para que continuara. En su mente, un torbellino de dudas luchaba por salir. ¿Qué más podía haber tras esas revelaciones ya impactantes? Laura explicó que había conocido a María en sus primeros años, justo antes de que todo cambiara. Tu madre tuvo que tomar decisiones difíciles. La esterilidad fue solo la punta del iceberg. Había un amor perdido, un pasado que nunca se resolvió, algo que la afectaba a ella, y ahora a ti. Las palabras de Laura rasgaron un velo en la narrativa que había construido sobre su madre. María sintió que su percepción de la maternidad se desmoronaba una vez más. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior comenzaba a arder, una chispa de determinación. Si su madre había enfrentado el dolor de decisiones imposibles, ¿por qué no podría ella hacer lo mismo ahora? ¿Esta información cómo afectará a la forma en que veo a mi madre?, se preguntó en voz alta, forzándose a mantener un tono sereno. He pasado toda mi vida tratando de comprender su amor y ahora parece que se basa en secretos. Los secretos pueden nublar el amor, pero también pueden esclarecerlo, respondió Laura, lanzando una nueva perspectiva sobre el asunto. Tú tienes la oportunidad de restaurar el legado de tu madre. No huyas de la verdad, únete a ella. Necesitas entender no solo lo que pasó, sino por qué ocurrió. Tu camino hacia la maternidad podría depender de ello. María sintió que el peso de la revelación se transformaba en una responsabilidad. Comprendió que no solo estaba hablando de su madre, sino de ella misma y de su futuro. Este era un punto de inflexión. No podía permitir que la historia de su madre la definiera. Más bien, podría ser la suya, entrelazando la vida ajena con la suya a través de la comprensión y el perdón. Sin embargo, todo esto requeriría un paso más grande de lo que había imaginado. Tendría que abordar los fantasmas del pasado, y no estaba tan segura de que podría con ello. Sentía que el viaje no solo sería para descubrir la verdad sobre su madre, sino una exploración de su propia maternidad. Laura la miró con intensidad, como si pudiera leer cada pensamiento y cada temor que la atravesaba. Tú no tienes que hacerlo sola, ofreció. Es hora de dejar atrás los ancianos mitos familiares que te han mantenido cautiva. Las palabras resonaron en el entorno. María sabía que la conversación con Laura era solo el principio. Había una verdad más profunda que la esperaba, el deseo de conocer a su madre no solo como la mujer que la había criado, sino como la persona que había dejado un legado de secretos. Se levantó, decidida. El momento no se detenía, y sabía que el próximo paso era crucial. Con la promesa de resolver eso incomprensible en su mente, sería necesario reunir las piezas del pasado para construir su futuro. Mientras se preparaba para la próxima etapa de su investigación, se sintió más fuerte y más dispuesta a enfrentar cualquier sombra que pudiera interponerse en el camino, pero en el fondo, otra pregunta comenzó a habitar su mente: ¿estaría realmente lista para enfrentar lo que estaba por venir? La lucha por aceptar la verdad podría ser más intensa de lo que había previsto. Mientras pensaba en esto, una inquietud creciente comenzaba a apoderarse de ella, un indicio de que lo más dramático aún estaba por venir. ¿Qué secretos había sido incapaz de ver hasta ahora? La incertidumbre persistía, prometiendo más revelaciones sorprendentes en el horizonte. María observó a Laura, la tensión en la sala se sentía palpable. La amistad que existía entre ellas era un hilo delgado, uno que estaba a punto de romperse o fortalecerse. Se tomó un momento para organizar sus pensamientos antes de formular un plan que le permitiera avanzar en la búsqueda de la verdad. Sabía que no podía ser solo una exploración de su madre, sino también un viaje hacia su propia esencia. ¿Dónde empiezo?,
Laura? Este laberinto emocional se siente abrumador, dijo, tratando de mantener su voz firme aunque el pánico burbujeaba en su interior. Necesitas hacer una lista, sugirió Laura, inclinándose hacia adelante con una intensidad renovada. Pon tus preguntas, tus miedos y las cosas que deben ser resueltas. Es la única forma de ver el panorama completo. María atrapó la idea en su mente y comenzó a escribir en su cuaderno, cada palabra se convirtió en un ladrillo que construía un camino hacia la claridad. ¿Qué hizo tu madre al enfrentar su esterilidad? ¿Quién era realmente esa mujer que había visto solo a través de la lente del amor? Mientras avanzaba, cada pregunta la empujaba más al centro del caos emocional, pero también a la promesa de respuestas. El segundo paso fue claro: contactar a personas que pudieran ofrecerle piezas del rompecabezas. Laura le sugirió que hablara con otros amigos de su madre, aquellas figuras que solían aparecer en su vida antes de que se cerraran las puertas. La verdad no puede ser vista desde un solo ángulo. Debes mirar en todas las direcciones. Con este nuevo sentido de propósito, María preparó una lista de contactos. Unos días más tarde, conversaba con Rosa, una antigua amiga de su madre, quien había volado desde lejos para compartir recuerdos. De su relato, emergió la imagen de una mujer fuerte y decidida, pero también la de una madre que había luchado por aceptar su realidad. Nunca quise que se sintiera sola, confió Rosa. Tu madre tenía una manera particular de cargar con el peso. A veces, pensaba que no le abrías la puerta a sus sentimientos. Las palabras de Rosa resonaron en el alma de María. Se dio cuenta de que, al igual que su madre, ella había estado levantando muros a su alrededor. Sin embargo, la experiencia con Rosa la obligó a cuestionarse: ¿por qué había estado tan temerosa de afrontar sus propias emociones? Esta no era solo la historia de su madre, era un espejo de sus propios miedos. Ahora más que nunca, María estaba decidida a confrontar lo que había estado eludiendo. Se dirigió a la biblioteca local, buscando textos sobre maternidad, pérdidas y secretos familiares. En el fondo, sabía que su viaje personal era también una exploración de sí misma y de la herencia emocional que llevaba en sus venas. Las palabras impresas en los libros eran un bálsamo, y cada frase suscitaba una forma de liberación. Comenzó a escribir su propia historia, sus propias palabras entrelazando el pasado y el presente. ¿Qué significaría para mí ser madre? Se formuló esa pregunta mientras sus dedos danzaban por el teclado, y pronto quedó claro que su deseo de entender a su madre estaba intrínsecamente ligado a su propia lucha interna con la maternidad. Mientras María se envolvía en la escritura, un presentimiento de revelación continuaba en el aire. Sentía que cada palabra escrita podría desatar un impacto que cambiaría por completo su percepción de la vida y la maternidad. Sin embargo, algo en su conciencia permanecía inquieto. Había un límite entre el pasado que exploraba y su futuro, algo que aún no había discutido con nadie: su deseo de ser madre, un deseo que se sentía profundamente arraigado y, a la vez, frágil. Mientras revisaba sus notas, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Se detuvo un instante, contemplando si debía responder. Pero un impulso interno la llevó a contestar. La voz al otro lado era familiar, un eco del pasado que había estado esperando. María, necesito hablar contigo sobre tu madre. Hay cosas que no se han dicho. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse en un segundo. María. Sintió que la intensidad de su búsqueda podía llevarla a un clímax inesperado. ¿Qué más estaba por descubrir? La voz al otro lado del teléfono continuó resonando, llevando a María a un nuevo nivel de anticipación. Es Rosa, la amiga de tu madre. Necesito que te reúnas conmigo. Hay cosas que no sabes, cosas que pueden cambiar todo lo que piensas de ella. Esa invitación, cargada de misterio, encendió una chispa dentro de María, un deseo abrumador de entender no solo la vida de su madre, sino su propia identidad. No tardó en coordinar el encuentro. La ansiedad la acompañó mientras se preparaba. En su interior, múltiples emociones luchaban por salir: miedo a lo que podría descubrir, curiosidad por la revelación,
y un anhelo de conexión con la figura maternal que siempre había idealizado. El café donde se encontraron estaba repleto de luces cálidas y un zumbido de conversaciones, un contraste palpable con la tormenta que se gestaba en la mente de María. Al ver a Rosa, sintió cómo los recuerdos de su madre atravesaban su corazón. Rosa tenía el mismo brillo en los ojos que ella solía recordar, una mezcla de amor y tristeza. María, comenzó Rosa, tu madre fue una mujer increíble. Pero tuvo que enfrentarse a desafíos que nunca imaginaste. Cada palabra resonaba en María, arrojando luz sobre una parte de su madre que había permanecido oculta, eclipsada por las versiones simplificadas de su vida que había construido. Rosa compartió historias sobre el momento en que su madre supo sobre su esterilidad. Detalles que María nunca había imaginado. Relató cómo, a pesar del dolor, su madre había decidido ayudar a otros, entrelazando su propio sufrimiento con el de aquellos que también lidiaban con la pérdida. Ayudaba a parejas a encontrar la esperanza en sus propios caminos rotos, dijo Rosa, su voz temblando levemente. Eso la llevó a tomar decisiones que impactaron su vida y la tuya. Un nudo se formó en la garganta de María. El sacrificio, la lucha, la resiliencia, todo estaba surgiendo a la superficie como si su madre nunca hubiese dejado de ser un enigma. Las emociones se agolpaban en su pecho. ¿Qué habilidades había adquirido en el proceso? ¿Qué resiliencia podía ella también encontrar en su legado? Mientras Rosa hablaba, María tomó conciencia de sus propios patrones. Sabía que había construido muros que la aislaban de sus sucesos pasados y de sus propios deseos. Aquí estaba, frente a una mujer que conocía el dolor de su madre y su propia misión en la vida. Era más que mero dolor, era una enseñanza. La historia de Rosa la llevó a reevaluar sus decisiones, sus aspiraciones, su deseo de ser madre. El tiempo se detuvo mientras absorbía la información. La lucha de su madre dio lugar a una fuerza interna en María, una determinación de desterrar su miedo a ser vulnerable. No era solo la historia de su madre lo que la atrapaba, sino el reflejo de su propia vida y las respuestas que siempre había buscado. Cuando la conversación cesó, Rosa miró a María a los ojos. Hay algo más que necesitas saber. Tu madre dejó cartas, algunas que nunca te entregó. En ellas, ella expresa su lucha, sus sueños y, más importante, su amor por ti. Estoy aquí para ayudarte a encontrarlas. Las palabras de Rosa resonaron profundamente, llenando a María de una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Qué dicen las cartas? ¿Qué más hay sobre mí que no sé? Por primera vez desde que empezó esta búsqueda, la intriga no solo giraba en torno a su madre, sino a su propia historia. Lo que antes había sido un viaje hacia el pasado ahora se convertía en un camino hacia el futuro. María supo que estaba en la cúspide de un descubrimiento que podría desatar una transformación personal. La promesa de esas cartas, la posibilidad de desentrañar secretos ocultos, la llenó de una fuerza renovada. Con cada paso que daba, se acercaba más a un destino en el que podía abrazar su propio deseo de ser madre, una aspiración anhelante que había reprimido por miedo. La revelación de que su madre también había sufrido le ofrecía una conexión, ¿y si ella me mostró el camino a seguir? Mientras se alejaban del café, con él. Compromiso de buscar las cartas, una pregunta ardía en su interior, ¿podría resolver las partes de su propia vida con la ayuda de las palabras de su madre? La búsqueda de esas cartas no solo prometía respuestas, sino también el potencial de un cambio radical en su propia narrativa. La búsqueda había dado un giro inesperado, y el destino ahora parecía más claro. Pero, ¿estaría María preparada para enfrentar lo que esas cartas podrían desatar en su corazón y su vida? María se encontraba en la encrucijada de su vida, con una mezcla de emoción y ansiedad palpitando en su interior. Las revelaciones de Rosa habían encendido su determinación, todo lo que había descubierto sobre su madre la estaba llevando hacia la esencia de su propia maternidad. Era el momento de arrojar luz sobre las cartas que contenían las palabras que podrían redimir no solo la memoria de su madre, sino también su propio papel como madre. Con un plan definido, María se reunió con Rosa para buscar las cartas.
Al entrar en la casa de su amiga, una mezcla de nostalgia y deseo de redención la envolvió. Cada rincón parecía susurrar secretos del pasado. Rosa la guiaba por el pasillo, y el ambiente cálido y familiar la envolvía en sus recuerdos. Finalmente, llegaron a un pequeño cuarto repleto de cajas y documentos, un verdadero santuario de memorias. Con manos temblorosas, María comenzó a abrir las cajas, revolviendo en busca de pistas. Las cartas estaban allí, rodeadas de velos de polvo y tiempo. Con cada hoja que tocaba, sentía que estaba a punto de abrir una puerta hacia la sanación. Sus ojos se iluminaban mientras desdoblaba la primera carta. El estilo de escritura de su madre era conmovedor, las palabras revelaban su vulnerabilidad, su lucha contra la esterilidad y el peso del estigma que siempre había cargado. A veces siento que mi vida está en pausa, había escrito su madre. No quiero que mis miedos te afecten. Te amo con una fuerza que nunca creí que existiera. Las lágrimas brotaron de los ojos de María. Esa conexión que había anhelado durante tanto tiempo se materializaba a través de cada línea. La figura de su madre, que había sido un ser distante y lleno de secretos, ahora se presentaba frente a ella como una mujer real, con temores y deseos, una madre luchando por encontrar su lugar en el mundo. Comprendió que, a pesar de las dificultades, su madre había intentado trascender su dolor a través del amor. ¿Cómo pude haber dudado de ella?, pensó María, mientras continuaba leyendo. Cada carta era un traje que revelaba la voz de la maternidad, una voz que le hablaba con fuerza, recordándole que ser madre no significaba cumplir con todos los estándares sino amar sin condiciones. Cuando finalmente terminó de leer, se dio cuenta de que la luz que había emanado de esas páginas era la misma que necesitaba para cruzar el océano de sus propios miedos. Esa búsqueda no solo la había acercado a entender a su madre, sino que también había abierto caminos hacia su propia identidad y maternidad. María y Rosa se miraron, había una comprensión silente entre ambas, un reconocimiento de la lucha y el crecimiento. Este es solo el principio, dijo Rosa, con una sonrisa de complicidad. Sabía que el viaje de María hacia su propia maternidad apenas comenzaba. Ahora, valida por las experiencias de su madre, sentía la fuerza de poder amar a Pablo con la misma sinceridad y pasión que su madre había desplegado en sus letras. Con una confianza renovada, María volvió a su hogar, llevando consigo el eco de las cartas en su corazón. Ahora entendía que su propia historia no estaba aislada, sino que estaba entrelazada con la de su madre. Tomó a Pablo de la mano y decidió comenzar un nuevo capítulo, uno en el que podría abrirse a la vulnerabilidad, a la conexión y al amor. Un día, mientras jugaban en el parque, María miró a su hijo y sintió el potencial que habían creado juntos. Ya no se sentía estigmatizada ni disminuida, era madre en su propio derecho, y esa era una victoria que marcaba no solo su historia, sino que definía su relación con Pablo. Su amor era su legado, con cada paso que daba, se sentía más firme, más consciente de que cada elección la acercaba a su propósito personal. Esa no era solo una historia sobre su madre o su lucha con la esterilidad, era un viaje hacia el autodescubrimiento, donde cada lágrima y cada risa servían como piedras angulares para construir una maternidad llena de significado. La transformación había llegado. María había conquistado sus demonios, escuchado las voces del pasado y había decidido abrazar su futuro con valentía. A medida que el sol se ponía en el horizonte, se sintió completa, orgullosa de sí misma. El camino no siempre sería fácil, pero ahora tenía las herramientas necesarias para navegarlo. Hoy, mientras observaba a los niños jugar a su alrededor, supo que no estaba sola. La historia de su madre, las cartas y el amor que sentía por Pablo habían cambiado su vida para siempre. Apreció su capacidad de ser madre, porque había finalmente encontrado su voz, la vida les esperaba, y podía sentir la emoción de las nuevas aventuras que estaban por venir. La libertad de ser quien realmente era la impulsaba hacia adelante. Ahora es su turno. ¿Qué decisiones tomarán en sus vidas tras esta historia de transformación? ¿Cuál es su propio camino para descubrirse y abrazar las verdades que los definen? Les invito a suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas.
Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas encuentren inspiración. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.